Hola, mi nombre es Carlos Sanleo de Quinto Bachillerato Sección D y hoy les voy a presentar mi video de las clases de bienes para la tarea número 3. Entonces tenemos lo que viene siendo las clases de bienes y en los bienes tienen varios tipos, que serían cuatro. Bueno, primero vamos a definir un bien. Dice que es un término análogo que tiene varias clases de significados y existen cuatro. El primero sería los subjetivamente importantes, luego los intrínsecamente importantes, seguimos con los subjetivamente importantes y por último los bienes útiles. Bueno, como primero voy a explicar los bienes subjetivamente importantes. Dicen que son los bienes que son subjetivamente importantes porque te da una satisfacción subjetiva de un carácter individual, como si dijéramos para mí como un sujeto empírico. Un, Varios ejemplos de esto serían recibir una ducha caliente o que sentir que alguien nos abrace. Son importantes por la satisfacción que nos dan, por el placer que reportan. También se les llama los bienes deleitables o placenteros. Entonces voy a seguir con la segunda clase de bienes, que serían los bienes intrínsecamente importantes en sí mismos. Bueno, un ejemplo de esto es ir a un concierto musical de un artista que nos guste o contemplar una puesta de sol. Estos son actos y objetos que ciertamente motivan tu voluntad, pero son bienes, pero no para mí, sino simplemente buenos en sí mismos. Los términos erótico, sublime, noble, digno, bello se usan para indicar esta clase de bienes y se llamarán valores. Algunas distinciones que marcan una diferencia esencial entre estos bienes intrínsecamente importantes y los subjetivamente importantes, que son los anteriores, son cuatro diferencias entre la primera y la segunda clase. La primera, bienes deleitables. Dice así, lo son por el placer o satisfacción que causan, mientras que los intrínsecamente importantes lo son independientemente del placer o deleite que produzcan. El segundo es los bienes subjetivamente. Los bienes subjetivamente importantes nos dejan únicamente en el nivel físico, sensible, egoísta de la vida rutinaria. En cambio, los bienes que llamamos valores, que son los anteriores, nos elevan, nos liberan y nos liberan del egoísmo. También nos dan la posibilidad de trascender. Luego el tercero dice que son los bienes que poseen un valor que nos exige dar una respuesta adecuada. En nuestra experiencia ante un bien subjetivamente importante como un platillo agradable o una piscina de aguas cristalinas. Y por último, la cuarta diferencia dice que es el tipo de respuesta que damos a las dos clases de bienes. Los bienes deleitables y la satisfacción o placer que sentimos es de naturaleza diversa, que el tipo de respuesta dada a los bienes intrínsecamente importantes en sí mismos. Entonces seguimos con los bienes objetivamente importantes para la persona. Dice que son, por ejemplo, cuando alguien se salva de un peligro de amenaza de vida, su salud de seguridad o se encuentra en libertad y dignidad, son esos bienes importantes los verdaderos dones. Son bienes objetivamente importantes para la persona, para mi persona. Estos bienes se diferencian de las clases anteriores. Dice que se diferencian porque no causan el interés, placer o deleite de los bienes. Se diferencian de los bienes objetivamente. Los bienes objetivamente importantes se diferencian porque no causan interés, placer o deleite de los bienes objetivamente importantes. Dice que por otra parte, estos bienes no son solo importantes en sí mismos, sino que son bienes importantes para mí como persona. Porque a nadie le va a interesar si yo me encuentro en libertad o bien de salud. Entonces solo son importantes para mí. En esto se diferencia de los intrínsecamente importantes en sí mismo. Por ser objetivamente importantes, suponen el valor y lo incluyen, y por tanto son valores, pero en un sentido secundario.
Dice que no significa que estos bienes valgan menos o que puedan ser reducidos a las anteriores, sino que tienen sino que los presuponen. Y por último, tenemos a los bien útiles. Dice que los bienes útiles son como cosas que nosotros queremos, pero no son importantes para nuestra vida, para nuestra salud. Puede ser un teléfono, una consola, una computadora, dinero. Dice que su importancia no es propia intrínsecamente, sino que es indirecta. No motivan tu voluntad a quererlos o desearlos, sino que lo útil es un bien porque es apto para obtener otro bien, para uno como persona. El bien útil incluye también la dignidad, que adquieren las cosas por el hecho de que tienen la capacidad de llenar alguna función teleológica. Los elementos esenciales de lo útil serían el ser un medio para un fin, b, la dignidad del medio para su aptitud de alcanzar el fin, y por último, la relación con bienes objetivamente importantes para la persona. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que todo se haya realizado correctamente. Que tenga un feliz día.